Pues este curso que dirijo sobre nuestro futuro con la tecnología, fundamentalmente lo que trato de mostrar a través de la ponencia de los expertos es cómo tenemos algunos desafíos muy importantes por delante y hay que pensar detenidamente en ellos, particularmente el desarrollo de la inteligencia artificial y el desarrollo de las biotecnologías. Nos hemos centrado en estas dos, se podría hablar de algunas otras nuevas tecnologías relacionadas, por ejemplo, con el cerebro, estudio del cerebro y demás, o con la biomedicina, pero he preferido centrarlo en estos dos aspectos concretos, ¿no? Entonces, en inteligencia artificial, nuestro futuro con la inteligencia artificial o el futuro de la inteligencia artificial, nos hablará Marta García Ayer y Doya Salazar, que son expertas en estas cuestiones, han escrito libros sobre estos asuntos. Y bueno, yo creo que fundamentalmente el objetivo ahí sería dar una visión realista. En el campo de la inteligencia artificial se hacen promesas desmedidas que asustan muchas veces, ¿no? Se habla de que destruirán todos los empleos y se lo quedarán los robots, o se dice que terminarán las máquinas superinteligentes terminarán tomando el poder y el control de todo el planeta, lo que se llama la singularidad, o se dice bueno, que tenemos ya una máquina con conciencia, el otro día lo decía un ingeniero de Google. Todas esas son afirmaciones absolutamente infundadas desde el punto de vista científico, y generan, yo creo, pues recelos que pueden terminar perjudicando a la propia inteligencia artificial. Entonces, ahí de lo que se trata es de dar una visión realista de los peligros, por supuesto, pero también de los beneficios que nos va a traer la aplicación cada vez mayor de la inteligencia artificial, ¿no? Y luego, en el campo de la biotecnología, hablará Luis Montoliu, que es un biólogo experto en edición genética, la utilización de CRISPR-Cas9 como técnica de edición genética y experto también en bioética, ¿no? Y nos hablará, pues, probablemente de las posibilidades futuras de aplicación de las técnicas de edición genética a los seres humanos, si eso son aspiraciones realistas o no, y en qué sentido se podrá lograr algo así, ¿no? Y finalmente, un filósofo, catedrático en la UNED en Madrid, catedrático de Filosofía de la Ciencia, Jesús Zamora Bonilla, que hablará de los aspectos filosóficos de toda esta cuestión, ¿no? y de en qué medida el futuro se parecerá a lo que hoy día planeamos o no, ¿no? Su último libro, Contraapocalípticos, es un libro que trata de dar un mensaje, si no optimista, porque tampoco es muy claramente optimista, por lo menos no tan pesimista como los apocalípticos contemporáneos se empeñan en hacer ver, ¿no? Mira, en el campo de la inteligencia artificial, los efectos prácticos que se están viendo, pues es cómo la inteligencia artificial ya se incorpora a nuestra vida cotidiana en multitud de instrumentos que nos rodean, desde electrodomésticos hasta los coches, o el mero hecho de que uno vaya a un banco a pedir un crédito, o incluso en selección de puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Se aplica en muchos ámbitos, ¿no? Lo que ocurre es que hay una preocupación cada vez mayor por los aspectos éticos de esa aplicación práctica, ¿no? Porque los algoritmos terminan adquiriendo sesgos o los tienen desde el inicio y hay que detectarlos y corregirlos. Por ejemplo, sesgos de raza o de género, ¿no? Y se han detectado ya en casos muy claros, ¿no? Los algoritmos también pueden terminar arruinando la vida de personas por razones que luego al final nunca se saben, porque ahora mismo las redes neuronales, por ejemplo, son sistemas opacos y no pueden explicar cómo llegan a una decisión. Entonces, si deniegan un crédito, por ejemplo, a una persona, pues esta persona a lo mejor le va a ir muy mal luego en la vida, pero el sistema de inteligencia artificial que se lo ha denegado no puede explicar por qué se lo ha denegado, porque no está programado para eso. Entonces hay una exigencia cada vez mayor de que los sistemas de inteligencia artificial que toman decisiones importantes no sean absolutamente opacos, que puedan un poco explicar cómo han llegado a una decisión, y sobre todo que la decisión final para un ser humano, cuando es importante, no dependa exclusivamente de las máquinas, ¿no? Y en el caso de las biotecnologías, ahora mismo se aplican con normalidad en los animales,
biotecnologías genéticas, me refiero, de edición genética, pero ha habido ya un caso en que se ha aplicado a seres humanos en China y probablemente el futuro está cerca en el que se aplique también en general a seres humanos, en principio al menos para curar enfermedades, ¿no? Lo que pasa es que eso abre la puerta también a la posibilidad del mejoramiento genético de los seres humanos, y ahí de nuevo se plantean problemas no solo éticos, sino también políticos, ¿no? Y sociales, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad se crearía si esto se difundiera de una manera masiva? Y qué imagen del ser humano tendríamos, y si esto generaría o no pues, clases diferentes de seres humanos que generaran conflictos de discriminación y de separación social, etcétera, ¿no? Ahí se plantean también problemas graves. Normalmente se habla mucho de los aspectos éticos, pero a mí me interesan también los políticos, ¿no? Políticos y sociales, que a veces se olvidan, ¿no? Se habla mucho del síndrome de Frankenstein, ¿no? Con respecto a la tecnología, ¿no? Es decir, el miedo a que la tecnología se escape de nuestro control y sea ella ya quien nos controle, como sucede en la novela de Mary Shelley, ¿no? Hay un momento en que la criatura le dice al doctor Frankenstein, le dice: tú eres mi creador, pero yo soy tu amo, así que obedéceme, ¿no? Tenemos miedo a que ocurra eso y hablamos constantemente de ese síndrome de Frankenstein. Sin embargo, en mi opinión, hay también un peligro que habría que intentar controlar, que es lo que he llamado en alguna publicación el síndrome Galatea, por el mito de Pigmalión. Pigmalión es un escultor que crea una estatua tan bella que se enamora de ella, y entonces le pide a Venus que le dé vida para poder convivir con ella, ¿no? Y Venus se lo concede. Esa estatua es Galatea, y el mito lo que viene a decir es que algunas de las creaciones humanas nos seducen de tal manera que quedamos absolutamente prendados de lo que son para nosotros, ¿no? Y a mí ese peligro me parece que también habría que tenerlo en cuenta, no solo el peligro de que la tecnología se desmadre y nos termine controlando, que eso no lo veo tan claro, ¿eh? En cambio, sí veo más claro este peligro de que terminemos tan seducidos por nuestras tecnologías que no veamos más allá de ellas, ¿no? Que nos atrapen de tal forma que la realidad natural o los demás seres humanos queden siempre opacados por el brillo de lo tecnológico que hay entre la naturaleza, los seres humanos y nosotros, ¿no? Desde luego, las nuevas generaciones tienen una relación mucho más íntima con la tecnología que hemos tenido generaciones anteriores, ¿no? Eso está claro. Y, por ejemplo, ahora leen más en las pantallas que en los libros, ¿no? Siguen leyendo, por lo que se ve, pues, digamos que la cantidad de lecturas que hacen no ha disminuido necesariamente, pero sí que leen mucho más en el teléfono móvil o en la tablet que en papel, ¿no? Desde luego, su relación con la inteligencia artificial, con el mundo digital, será muy distinta, ¿no? Y ahí yo creo que el peligro de ese síndrome Galatea es mucho mayor, ¿no? Porque digamos que las generaciones que ya tenemos una cierta edad todavía recordamos el mundo en el que no existía Internet o no existían los teléfonos inteligentes, y a veces hasta añoramos de ese mundo, solo a veces, ¿no? Pero las nuevas generaciones no. Y uno se pregunta incluso si sabrían vivir en un mundo en que todo eso desapareciera. De luego ese mundo tendría graves problemas económicos para empezar, claro, porque si todo eso desaparece se generaría una crisis económica bestial. Pero imaginemos que quisieran, por ejemplo, irse a un lugar del mundo a vivir donde hubiera difícil acceso a Internet, ¿no? Serían capaces de darle sentido a su vida, de pasar tiempo a solas, pensando, leyendo, etcétera. A lo mejor muchos han perdido esa capacidad, ¿no? Ese síndrome Galatea, en ese caso, sería la seducción que para estas generaciones ejerce todo lo que es la tecnología digital. Hoy día, prácticamente toda nuestra tecnología, la económicamente relevante y la que tiene importancia para nuestra vida, nuestra salud, por ejemplo, etcétera, es ya digital, ¿no? Y lo analógico va a quedar cada vez más como mera artesanía, ¿no?
como algo que sirve para decorar o para conservar como recuerdo, pero no funcional.